Claudia Sheinbaum, a Xóchitl Gálvez y a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Y es que en materia energética, en cuanto a refinerías, en cuanto al tema del agua, en cuanto al tema de la seguridad, en el tema que sea, Claudia Sheinbaum termina poniéndole una arrastrada a Xóchitl Gálvez, que apenas y está tratando de levantarse, apenas y está tratando de hacerse notar, de proponer, cuando ya viene Claudia Sheinbaum y la regresa, le pone un alto a la candidata del PRI, el PAN y el PRD, y hoy Claudia Sheinbaum verdaderamente dio muestra de cómo dejar calladitos, de cómo dejar sin palabras y sin argumentos, no solamente a Xóchitl Gálvez, sino también a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Y es que resulta que después de toda la polémica que se hizo, después de que Xóchitl Gálvez anunciara que quería cerrar las refinerías del norte del país porque contaminaban, después de que Xóchitl Gálvez dijera que al presidente no le interesaba en lo más mínimo lo que pasara con la contaminación y el aire que respiraban los mexicanos, Claudia Sheinbaum así le contestó y puso en su lugar a Xóchitl Gálvez. Escuchemos lo que dice la candidata de Morena. Pemex. Están diciendo que van a cerrar refinerías y pues entonces vamos a cerrar todas las fábricas porque todas contaminan. Pues no, más fácil, ¿no? El medio ambiente, claro que tiene que haber menos emisiones, pero hay tecnología para eso. Escuchen esto, lo que dice Claudia Sheinbaum, que además, para la mala suerte de Xóchitl Gálvez, pues habría que recordarle que Claudia Sheinbaum estudió una licenciatura en física, tiene maestría en ingeniería de la energía y además un doctorado en ingeniería ambiental. Entonces Claudia Sheinbaum deja calladita a Xóchitl Gálvez porque le dices que hay tecnología para contaminar menos, o sea, hay que saberle al tema, hay que entender de lo que estás hablando. Tecnología para eso. Híjole. Nosotros no, nosotros defendemos a Pemex. Pemex. Aquí Claudia Sheinbaum terminó evidenciando algo de lo que evidentemente no quieren hablar los prianistas. Quieren cerrar las refinerías del norte del país. ¿Por qué? Para dejarle el camino libre a Estados Unidos, para poder comprarle a las refinerías de Texas y regresarle el negocio a los estadounidenses, como bien es costumbre de los prianistas, pues que siempre querían que Estados Unidos fuera el banda más y nosotros los mexicanos el patio trasero. Recordemos la estrategia de Peña Nieto, que ya anticipaba la privatización de la industria petrolera en México. Apenas durante su segundo informe de gobierno ya se anticipaba. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se empezó a hablar de la privatización del petróleo en México y ya se consideraba desde entonces que sería un negocio riesgoso. Ante el G8, uno de estos eventos maravillosos en los que los prianistas pues les encantaba ser partícipes, Peña Nieto anunció y se comprometió a privatizar el sector energético. Y adivinen qué fue lo que pasó y cuál es el mayor coraje de la oposición. Que no se pudo. No se pudo privatizar Pemex porque llegó la cuarta transformación, porque llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia con su movimiento que recuperaría la soberanía energética de los mexicanos. Y la cosa no termina ahí. Si ustedes piensan que esta es la arrastrada que le puso Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez, déjenme decirles que todavía hay más, porque también le dio para llevar Claudia Sheinbaum a Alejandro Moreno. Escuchen ustedes lo que dijo Sheinbaum y cómo dejó en el piso al dirigente nacional del PRI por querer ir a pedir la intervención de los extranjeros, al igual que su candidata, en la elección presidencial de México. Ahí va, para que escuchen. La historia de México, que es grandiosa, y nuestra cultura. Resulta, se los voy a platicar porque es importante, a ver qué opina, que fue el presidente del PRI, Alito.
a España a un encuentro de partidos políticos. Y Alito se presenta con el presidente de España y quién sabe qué le dice. ¿A poco usted? Personaje de la política mexicana. Y entonces el presidente de España dice públicamente que está muy preocupado por las elecciones en México. Preocupado el presidente de España por las elecciones en México. Imagínense ustedes. En España están preocupados por las elecciones en México y no nada más eso, sino que además denunciado por Alejandro Moreno, el más demócrata político que tenemos en este país, obviamente lo digo con sarcasmo. Que porque no van a ser elecciones libres, democráticas, que está muy preocupado por la violencia en el país. Caray. Pues, ¿qué le decimos desde aquí? Pues el principio juarista entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros. Así de fácil y así de sencillo tundió Claudia Sheinbaum a Alejandro Moreno. Y es que también se ponen con Sansón a las patadas. Imagínense ustedes los priistas, Alito Moreno, los panistas queriendo hablar de fraudes electorales, queriendo hablar de democracia también. Habría que recordar a Alejandro Moreno, a Xóchitl Gálvez, a Marco Cortés, que el Instituto Nacional Electoral, en aquel entonces era el IFE, avaló el fraude del 2006 con el que el PAN, ayudado por el PRI, le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Y no nada más eso, porque la historia de fraudes electorales en este país que llevaron la mano del PRI y del PAN son innumerables. No solamente la del 2006. Recordando que uno de los artífices de ese fraude fue el cuñado de Felipe Calderón, Heriberto Zavala, el director, curiosamente, del software y del Brando, con el que se manipularon los resultados preliminares de la elección. Acuérdense también que en el 2012 el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex. Y a través de esa banca, pues también intentaron hacer fraude con una televisora por $56 millones para promocionar la imagen de Enrique Peña Nieto, inflarlo y llevarlo a la presidencia. Esa es la realidad de los fraudes electorales. ¿Quiénes son realmente quienes han orquestado fraudes a lo largo de los últimos años? Son los prianistas. Por eso Xóchitl Gálvez dijo que necesitaba a Alito Moreno a su lado. ¿Cómo olvidar cuando simulaban ser oposición y el PAN y el PRD denunciaban fraude? Acusaron al PRI de hacer fraude durante años en el Estado de México y ahora andan ahí los panistas y los perredistas bien abrazaditos del PRI. Ahora sí necesitan la inteligencia, la audacia de Alejandro Moreno para orquestar fraudes electorales. ¿Cómo olvidar en Coahuila? Cuando los panistas salieron a marchar para denunciar un fraude electoral en donde el PRI impuso a su gobernador. Pero eso ya se les olvidó. Y Xóchitl Gálvez esperaba estar despotricando en contra de Claudia Sheinbaum, estar despotricando en contra de López Obrador y no tener ninguna respuesta. ¿Eso esperaba Xóchitl Gálvez? ¿Que Claudia Sheinbaum se quedara callada? Para la mala suerte de la candidata de oposición, Claudia Sheinbaum no se queda callada y cuando abre la boca, los pone en su lugar bien y bonito. Escuchen otra de las ocurrencias por las que Xóchitl Gálvez acaba de quedar en ridículo y acaba de ser exhibida como una candidata inepta, sin proyecto y sin la menor idea de cómo resolver las problemáticas de este país. Escuchen ustedes lo que dice Xóchitl Gálvez. Y lo que les quiero decir es que agua hay. Lo que hace falta es una cabeza, hace falta una ingeniera en este país que le entienda el ciclo del agua y les voy a decir cómo vamos a resolver el tema del agua. Antes de que Xóchitl Gálvez nos diga cómo resolver el tema del agua, pues habría que recordar lo que ya les mencionaba hace un principio, ¿no?
que Xóchitl Gálvez es ingeniera en computación y Claudia Sheinbaum en cuanto a preparación académica, y hago mención a esto porque Xóchitl Gálvez ahí está haciendo referencia de que se necesita una ingeniera. Bueno, mientras Xóchitl Gálvez estudió ingeniería en computación, pues Claudia Sheinbaum estudió en la Universidad Autónoma de México una licenciatura en física, tiene una maestría también en ingeniería de la energía y un doctorado en ingeniería ambiental. Y ahora sí vamos a escuchar cómo Xóchitl Gálvez quiere resolver el problema del agua en todo el país. El agua se tiene que capturar lo más posible, ya sea en las casas, tener captura de agua de lluvia, en las presas, tenemos que reforestar, tenemos que reparar las fugas, algo tan sencillo que es reparar las fugas. 2, cambiar los sanitarios de 20 litros por 6 litros, cambiar las regaderas a regaderas más eficientes, y eso de entrada es algo que podemos hacer que no cuesta tanto dinero. Y luego tenemos que tratar el agua. El 100% del agua de la zona metropolitana de Guadalajara se debería de tratar, almacenar en una presa, como lo hace Singapur, como lo hace Washington, como lo hace Los Ángeles. Internacionales, vámonos. Potabilizar esa agua. Hay la tecnología suficiente para que esa agua sea potable. Y por otro lado, tenemos que tecnificar el campo. El uso del 75% del agua en el campo, pues es tremendo. Por cada 2 puntos porcentuales que reduzcamos de agua en el campo, hablamos de 1,000 millones de metros cúbicos. Mientras Xóchitl Gálvez en sus propuestas pues quiere cambiar tu WC, quiere cambiar tu regadera también para ahorrar agua, ¿por qué no hablamos pues de los resultados que han dado las candidatas? Xóchitl Gálvez fue legisladora. ¿Qué legisló Xóchitl Gálvez pues para contener esta problemática, este tema del agua? ¿Cómo legisló Xóchitl Gálvez para cuidar el agua de los mexicanos? ¿Qué leyes propuso para la protección del agua? Ninguna. Xóchitl Gálvez, cuando estuvo como delegada en la Miguel Hidalgo, ¿qué hizo para prevenir este tema del agua, para ayudar a que todos los ciudadanos tuvieran agua? Se desconoce. Sin embargo, el plan de Claudia Sheinbaum, con resultados que ya dio en la Ciudad de México, pues hay mucho que decir. Xóchitl Gálvez tenía un programa ambiental y de combate al cambio climático que se llevó a cabo en la Ciudad de México con grandes resultados y con colaboración entre los organismos públicos y la ciudadanía. Claudia Sheinbaum dio resultados con la revegetación de la ciudad, llevando ese nombre debido a que tenía el objetivo de capturar el dióxido de carbono y de revivir los jardines polinizadores, que era algo que necesitaba la Ciudad de México. Además, Claudia Sheinbaum buscó en la Ciudad de México la recuperación de ríos y cuerpos de agua, así como el manejo sustentable de este recurso. Implementaron un programa de basura cero para reducir por lo menos a la mitad la cantidad de basura que se tiraba de la capital a los rellenos sanitarios. También Claudia Sheinbaum implementó un programa en donde la central de abastos de la Ciudad de México se convirtió en una planta solar fotovoltaica, el techo de la central de abastos, siendo así la planta solar dentro de una ciudad más grande del mundo. Esos son los resultados de Claudia Sheinbaum en comparación a las ocurrencias de Xóchitl Gálvez de cambiar el WC de tu casa y cambiar la regadera. Algo que dice Xóchitl Gálvez no cuesta mucho. Algo que dice Xóchitl Gálvez pues va a salir barato, pero muy seguramente te lo van a querer adjudicar a ti como ciudadano para que tú pagues el cambio de tu WC. Conociendo las artimañas de los prianistas, se van a inventar un programa en donde ellos te obligan a cambiar el WC, te obligan a cambiar el agua y tú tienes que pagar la mitad a lo mejor. Pero ¿quién le dijo a Xóchitl Gálvez que los mexicanos pueden pagar eso que sí se considera un lujo? El cambio del WC, el cambio de la regadera, una remodelación de baño propone Xóchitl Gálvez. ¿De verdad? ¿Es lo mejor que tiene el PRIAN para su candidata? ¿Esas son las propuestas? Hace un año que se dio a conocer que Xóchitl Gálvez iba a ser la candidata presidencial y un año ya casi no le alcanzó a la candidata del PRIAN para ponerse seria.
para tomarse en serio las problemáticas del país y a estas alturas estar proponiendo algo sólido, algo razonable. Remodelarle el baño a los mexicanos es una ocurrencia de Xóchitl Gálvez y no es la única. Fíjense ustedes cómo la arrastrada que le puso Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez y a Alito Moreno no termina ahí, continúa. Escuchen esto que les dijo claro, fuerte y contundente Claudia Sheinbaum al PRI, al PAN y al PRD. De lo avergonzados que están por decir que pertenecen a esos partidos políticos y por eso se visten de rosa. Escuchen lo que dice Claudia Sheinbaum. El pasado del PRIAN, porque ellos tienen un nombre ahora que es Frente por no sé qué cosa. Pero en realidad son el PRI y el PAN y lo que queda del PRD. Ellos, como les da vergüenza decir que son de esos partidos políticos, pues se ponen otro nombre. Y se visten de otro color. Son lo mismo de antes. En cambio nosotros nos da mucho orgullo decir que somos de Morena, que somos de la coalición, sigamos haciendo historia, del Verde, del PT. ¿Cómo responder a esto? ¿Cómo responder a esto cuando, en efecto, Claudia Sheinbaum tiene razón? Xóchitl Gálvez tan se avergüenza de representar al PRI, al PAN y al PRD que a sus eventos se va disfrazada de rosa, se pone otro color, el color que sea, menos rojo, azul y amarillo para que no la relacionen con estos partidos. Xóchitl Gálvez ni siquiera tiene la dignidad para invitar a los dirigentes nacionales a que la acompañen a los eventos importantes de campaña. ¿Por qué? Porque le avergüenza, porque sabe perfectamente que le resta puntos cada una de las fotografías que se toma con Alito Moreno, con Marco Cortés o con Jesús Zambrano. Xóchitl Gálvez se quiere hacer la valiente, se quiere hacerla muy entrona, pero su proyecto es un completo desastre. Escuchen ustedes más ocurrencias de Xóchitl Gálvez para que sigamos escuchando también la arrastrada que le pone Claudia Sheinbaum. Dice Xóchitl Gálvez que Claudia Sheinbaum quiere que los mexicanos sigan siendo pobres. Escuchen ustedes lo que dice Xóchitl Gálvez y cómo se muerde la lengua solita la candidata del PRIAN, porque como se los he dicho en innumerables ocasiones, Xóchitl Gálvez no puede hablar de corrupción con Alito Moreno en un lado, no puede hablar de inseguridad con Marco Cortés, con Cabeza de Vaca, con Ricardo Anaya en un lado, no puede hablar de hundir a los mexicanos en la pobreza cuando ella representa al PRI y al PAN, que dejaron millones de pobres en este país, que se robaban el presupuesto de las zonas marginadas para sus bolsillos. Pero con toda dignidad y con la frente bien en alto, Xóchitl Gálvez viene a ponerse al tú por tú con Claudia Sheinbaum. Yo le quiero que le pregunten a Claudia Sheinbaum si ella también considera que es inmoral anhelar a tener más de un par de zapatos. Claudia Sheinbaum quiere a los mexicanos, pero los quiere pobres. Yo quiero ser la presidenta de un país. Xóchitl Gálvez a estas alturas y como candidata presidencial no ha entendido nada. No se trata de tener 1 o 2 pares de zapatos. No se trata de que Claudia Sheinbaum quiere a los mexicanos más pobres. Quiere hablar Xóchitl Gálvez de pobreza. ¿Por qué no nos da los datos de los resultados de los gobiernos de los partidos que ella representa? Peña Nieto se gastó 2.8 billones en la pobreza. Un presupuesto histórico para esa causa. Sin embargo, resultó que fue insuficiente. Y adivinen por qué fue insuficiente. Pues porque se lo robaban. Se robaban el presupuesto destinado a la política social, destinado a combatir la pobreza. Se lo llevaban a sus bolsillos. ¿Cómo olvidar el tema de la cruzada contra el hambre de Peña Nieto? Todo este dinero que supuestamente era para comida a las zonas marginadas, pues se lo echaron. 1,323 millones de pesos fueron desviados para comprar playeras y gorras con sobreprecio.
Inflaron los costos de los productos hasta un 89% más caros y todo para comprar y para surtir los artículos de las campañas del PRIAN. Así combatían la pobreza. En el PRI que hoy representa Xóchitl Gálvez, ¿quiere que hablemos del PAN? También que representa Xóchitl Gálvez, ¿cómo combatió la pobreza el sexenio panista de Felipe Calderón? Pues habría que recordarle que ese sexenio calderonista sumó a más de 15 millones de mexicanos a la pobreza. Así es como combaten el PRI y el PAN la pobreza, que hoy dice Xóchitl Gálvez que Claudia Sheinbaum pues, está interesada en aumentar la pobreza de los mexicanos, cuando los que han aumentado la pobreza son los partidos que Xóchitl Gálvez representa. De clases medias fuertes. Yo quiero ser la presidenta de los que quieren salir de la pobreza. Dice que ella quiere ser la presidenta de las clases medias fuertes, de los que quieren salir de la pobreza. Bueno, tan quiere ser la presidenta de las clases medias que Xóchitl Gálvez, aunque le dé vergüenza admitirlo y aunque se vista de rosa, Xóchitl Gálvez está representando al PRI y al PAN. Los mismos partidos políticos y los mismos políticos que a esas clases medias les aumentaron el IVA del 10 al 15% y luego al 16%. Xóchitl Gálvez representa a los mismos que aprobaron los gasolinazos, que adivinen a quiénes se fregaron, a las clases medias. Xóchitl Gálvez representa a los partidos que aprobaron y que orquestaron el outsourcing para negarle derechos laborales, adivinen a quiénes, a las clases medias. Pero aún así, Xóchitl Gálvez espera que le creamos el cuento de que ella está preocupada por las clases medias, que ella va a combatir la pobreza con la experiencia ¿de quién? ¿Con la experiencia del PRI? ¿Con la experiencia del PAN? ¿Así quiere combatir Xóchitl Gálvez la pobreza? Pegando chicles en todos los eventos a los que se presenta, porque sí, Xóchitl Gálvez lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer y volvió a pegar su chicle ahí en un evento. El problema no es tanto el chicle y lo sucio que esto pues, significa, ¿no? El problema real de esta situación es que Xóchitl Gálvez va por ahí pegando chicles, dando de brinquitos, haciendo propuestas absurdas y no se toma con seriedad la candidatura que hoy tiene rumbo a la presidencia de la República. Fíjense lo que contestó Claudia Sheinbaum ante las ocurrencias de Xóchitl Gálvez. Les digo que la puso en su lugar bien y bonito, y eso que todavía no llegan los debates presidenciales. No quiero ni imaginarme cómo le va a ir a la candidata del PRIAN cuando lleguen los debates y tenga que enfrentarse a esta Claudia Sheinbaum. A ver, vamos a ver. No se escucha el audio. Pero bueno, pues aquí Claudia Sheinbaum, en este video que estamos viendo, le contesta a Xóchitl Gálvez de manera contundente que estaba hablando la candidata del PRIAN sobre recuperar el aeropuerto de Texcoco, el de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues Claudia Sheinbaum le explicó con peras y manzanas por qué no era viable retomar ese aeropuerto, y además le dijo a Xóchitl Gálvez de manera directa y frontal que ante las ocurrencias, ciencia con conciencia. Y así le dio un tremendo calladón a Xóchitl Gálvez, a la candidata del PRIAN, que quiere retomar el aeropuerto de Texcoco. ¿Y por qué lo quiere retomar? Pues porque de la construcción del aeropuerto de Texcoco, los prianistas desviaron 1,779 millones de pesos de ese aeropuerto de Peña Nieto con empresas fantasma. Durante 3 años se acordaron 117 contratos a 45 proveedores que no existieron, no estaban por ningún lado, pero se ganaron los contratos por adjudicación directa. 1,779 millones de pesos. Es lo que se desembolsaron los prianistas con el negociazo del aeropuerto de Texcoco, que además, para colmo, ni siquiera terminaron de construir. Les alcanzó nada más para un 30%, me parece, de la construcción de ese aeropuerto.
Y todavía viene Xóchitl Gálvez a decir que se quieren fregar a los mexicanos y que la prueba más evidente de que este gobierno está atentando contra la democracia son las 20 propuestas de la reforma constitucional que mandó el presidente López Obrador. En las elecciones a la presidencia y el Congreso es un referéndum sobre nuestro orden constitucional. Lo que está en juego es la sobrevivencia misma de nuestro régimen democrático. El próximo 2 de junio, la voluntad de las urnas determinará la vida o la muerte de la democracia mexicana. Así de plano. ¿Acaso ustedes creen que exagero? ¿Acaso creen que esa es una exageración enorme? Pues claro. Si así fuera, los invito a revisar las 20 propuestas de reforma constitucional que A ver, vamos a revisarlas de una vez, no nos vamos a quedar con las ganas. Dice Xóchitl Gálvez que las 20 propuestas de reforma constitucional de López Obrador representan un riesgo para la democracia, representan un riesgo enorme para el país. A ver, López Obrador propuso en estas reformas reconocer a los grupos y pueblos indígenas y afroamericanos. ¿Eso pone en riesgo la democracia? ¿Eso es peligrosísimo para este país? ¿De verdad, Xóchitl Gálvez? López Obrador propuso reafirmar el derecho a la pensión de los adultos mayores a los 65 años y seguirla aumentando año con año, así como también a las personas con discapacidad. ¿Eso, Xóchitl Gálvez, es poner en riesgo la democracia de este país? ¿Así, de plano? López Obrador propuso en estas reformas becas a las familias pobres en todos los niveles educativos. ¿Esto cómo afecta a la democracia, Xóchitl Gálvez? ¿Cómo esto pisotea y pone en riesgo el avance de nuestro país? Explícanoslo, por favor, porque no me queda claro. López Obrador propuso también asegurar el acceso de salud gratuita a todas y todos los mexicanos. La misma pregunta. ¿Cómo esta iniciativa de López Obrador pone en riesgo la democracia de México? También propone asegurar a las y los mexicanos ser dueños de sus viviendas, prohibir el maltrato a los animales, prohibir el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos, respetar las zonas con escasez de agua y otorgar únicamente concesiones para uso doméstico, prohibir la creación y distribución de vapeadores y penalizar el delito de extorsión, no permitir que el aumento al salario mínimo sea por debajo de la inflación. Propone también que el salario de servidores públicos no sea menor a lo que perciben los trabajadores inscritos al Seguro Social. Revertir la reforma de pensiones, la de Ernesto Zedillo, la de Felipe Calderón, que no permitía jubilaciones dignas para los mexicanos. ¿Esto cómo atenta a la democracia, Xóchitl Gálvez? Son algunas de las reformas del presidente. ¿Cómo atenta contra la democracia? El presidente López Obrador el pasado 5 de febrero y que su candidata Claudia Sheinbaum acató como su plan de gobierno. Lo que está en juego en las elecciones a la presidencia y el Congreso es un referéndum sobre nuestro orden constitucional. Dicen por ahí democracia o dictadura, que es el eslogan de los prianistas que nos quieren hacer creer que pues va a venir ahora sí de veritas la dictadura. Cuando las 20 reformas constitucionales de López Obrador son otra vez en favor del pueblo de México, pero Xóchitl Gálvez dice que eso nos va a llevar a la dictadura y que eso también va en contra de la democracia de los mexicanos. Xóchitl Gálvez no da una, y por eso es que Claudia Sheinbaum le puso tremenda arrastrada tanto a ella como a Alito Moreno, a los dos juntos en un solo día. Dice Márquez, cuando llegue Claudia a la presidencia, tienen que acabar con el corrupto poder judicial. Levi Santiago dice, Xóchitl Gálvez, pues de plano habla sin pensar. Qué desgracia de esta señora. Esteban Pérez, pobrecitos y pobrecitas los que siguen creyendo en los prianistas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. También José Marín dice, vamos por la consolidación de la 4T y el plan C. Márquez, Claudia Sheinbaum, presidenta. Cisco Peña, es el mundo al revés con Xóchitl Gálvez y con el PRI-PAN-RD. Los que votaron en contra de los programas sociales hoy dicen que ellos fueron los que crearon los programas sociales. Los que le decían ninis
a los jóvenes durante todo el sexenio, hoy dicen que le van a dar dinero a los ninis. Los que antes eran enemigos, los que se denunciaban por los fraudes electorales, hoy son mejores amigos. Van de la mano, van juntitos, van en amaciato, llevando a su candidata, arrastrando, pero ahí la llevan, ¿no? Por lo menos. Entonces, ¿dónde está el proyecto de nación de Xóchitl Gálvez? ¿Dónde está el proyecto de nación del PRI, el PAN y el PRD? Jenny Vázquez, como siempre, te mando un abrazo enorme y te agradezco que estés aquí en cada una de las transmisiones. Saludos a Michoacán y a toda la gente que está conectada tanto en Facebook como en YouTube. Dice César Ábalos, ¿qué caso le hacen a una presidenta vieja que quiere el enriquecimiento ilícito, que solamente echa mentiras? Es una bandida. Todo lo que hablan ellos en el Congreso no han permitido, no querían permitir, porque todos los dineros que se echaban a la bolsa es el dinero que les dan ahora a los de la tercera edad y a todos los apoyos sociales. Xóchitl Gálvez se le fueron las cabras. Ya no saben ni qué decir y le están tratando de copiar todo al movimiento de la Cuarta Transformación, incluido el eslogan, en donde dicen que ahora ella es la nueva esperanza de México. Pero hoy, insisto, en un solo día, en un solo discurso, Claudia Sheinbaum le puso tremenda arrastrada a Xóchitl Gálvez y Alejandro Moreno. Así a distancia, con datos duros, con información científica, con un proyecto sólido y con propuestas consistentes. Así cayó Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez y Alito Moreno. ¿Cómo le va a hacer la candidata del PRI, el PAN y el PRD para enfrentarse a esa Claudia Sheinbaum en los debates presidenciales? Es la pregunta del millón. Les agradezco que estén aquí conmigo. Los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho, a compartir y dejarme sus comentarios. Les agradezco mucho su presencia. Yo soy Yasira Handal y